Nací en el pueblo de Santiago Nacaltepec, Cuicatlán, Oaxaca, el 2 de octubre de 1933. Salí de mi pueblo a estudiar desde el 5º grado porque en esa ocasión en los pueblos no había primaria, solamente hasta el 3er año de educación primaria. Y de ahí que tuve la necesidad de salir y me fui al internado de la escuela Vanguardia de Tamazulapán, Oaxaca. En esa escuela estudié la secundaria y la carrera. En esa época la mujer no tenía mucho acceso a la educación. Se le negaba que la mujer fuera a la escuela. Los padres reprimían la educación a la hija mujer. Solamente los hombres son los que iban a la escuela. Por lo que ahí en la normal yo estuve 8 años estudiando ahí, hasta que terminé la carrera y ya salí para irme a trabajar. El primer lugar a donde me mandaron a trabajar fue en Cuicatlán, en el distrito de Cuicatlán. Ahí estuve en una escuela primaria que se llamaba Maximina Alfaro. Estuve allí 4 años y allí salí. Después de que trabajé allá, salí y entonces me casé, y allí al hacer ya el matrimonio me fui a un pueblo que se llamó Tejupan. De ese lugar pasé a Ocotlán de Morelos. En Ocotlán de Morelos ahí también tardé trabajando en el Centro Escolar Morelos. Ahí trabajé otros 5 años. Y de ahí me vine a Magdalena Pasco en 1971. Ya me vine a Magdalena y ingreso a la escuela Cuauhtémoc. Aquí en la escuela primaria de Magdalena trabajé 22 años. Empecé por primero conocer a la comunidad, conocer bien los papás, los familiares de mis alumnos. Cada curso escolar trataba de conocer a los papás de los alumnos, cómo vivían, cómo los trataban, para así poder conducir el aprendizaje de los niños. Hubo necesidad en esa época de que los papás no se interesaban mucho en que sus hijos fueran a la escuela. Para los padres de familia era muy importante que el niño participara en los trabajos de casa, como es la siembra del maíz, la siembra del frijol, de la alfalfa, y se llevaban al niño toda la semana. Cuando era etapa de siembra, se llevaban al niño toda la semana a sembrar o a piscar. Cuando tenían ocupación, toda la semana se llevaban al niño. Entonces yo consideré necesario recurrir a algunas casas de los niños que me faltaban, a platicar con los papás, a tratar de convencerlos que debían mandarlos a la escuela, que no debían perder mucho tiempo y que asistieran a clases. Hubo papás que me recibían bien, que decían, sí, maestra, iba a ir, aunque no fuera. Y hubo algunos que decían no. Y recuerdo a un padre de familia que hasta en rima me contestó, ¿no? Que decía, no, profesora, no se moleste. Acuérdese que primero está el comer y después el aprender, decía. Entonces, para ellos era una necesidad de que el niño trabajara, que ayudara en casa. Entonces, y otros con palabras altisonantes contestaban a uno, que no estuviera molestando, que ellos sabían cuándo mandaban a sus hijos y cuándo no. En ese tiempo, la comunidad no contaba con un edificio adecuado para la escuela primaria. Era solamente 2 salones y los otros grupos funcionaban en el portal del Palacio Municipal. Viendo esa necesidad, se trató con la autoridad municipal para que se proyectara la construcción de un edificio.
y con las oficinas que entonces empezaron a funcionar, las oficinas del CAP, se le llamaron dependientes de la SEP, se logró el apoyo para la construcción del edificio de la escuela primaria. Con muchos problemas, con muchas dificultades, porque el lugar donde se construyó la primaria era un lugar recreativo para la comunidad, donde en su fiesta anual se le hacían el jaripeo, que era según un centro de diversión para la comunidad. Entonces hubo personas que no estuvieron de acuerdo, que protestaron, que se enojaron, trataron de hostilizar a la autoridad, a los maestros que estábamos participando en este proyecto, pues se opusieron hasta que por fin ya se logró, vinieron a medir, a trazar y empieza la construcción. Muy difícil porque partes que se iniciaban en la noche iban individuos a dañar, a tirar, a llevarse el material, el agua. Y así hasta que poco a poco fue habiendo personas que colaboraban, que decían, no, nosotros les vamos a ayudar, vamos a estar con ustedes para que se construya la escuela. Así fuimos encontrando 2, 3 personas que ayudaron, que apoyaron, primero a vigilar por la noche y en el día para ver que se llevaran a efecto los trabajos. En el año de 1973 y 74 ya se llevó a cabo la construcción del edificio, ya se hizo la inauguración, ya en el siguiente curso ya se pasó la primaria al nuevo edificio y empiezan las clases ya ordenando grupos, ocupando los salones y queda la escuela primaria ya en un funcionamiento completo. En los niños, por ejemplo, en un fin de curso, ya se acercaba el fin de curso este mes, estábamos tratando de terminar todos los trabajos, porque entonces se ponía una exposición de todo lo que uno hacía en el año escolar. Y esa exposición se ponía en el salón de clases. Entonces estábamos tratando de terminar todos los trabajos, que ningún alumno quedara con su trabajo a medias, que todos debían entregar completo. Y hubo un niño que pues no quiso, que era flojito, que no quería, y tal vez dio mala información a sus papás. Y llegó el papá muy enojado, ¿no? El señor ya se conocía por un temperamento impositivo, y llegó a la puerta del salón y me dice, oiga maestra, dice, ¿por qué le está exigiendo a mi hijo algo que no tiene importancia? Y entonces se tienta la pistola, ¿no?, que llevaba en la cintura. Y dice, por favor no lo moleste, que haga lo que pueda. Y por favor no moleste a mi hijo, que él haga lo que pueda y hasta allí quedamos. Así es que ya vengo a advertir. Y se dio la vuelta el señor. Mis alumnos se sorprendieron, quedaron asustados y se fue el señor, pero no llegó a un desenlace más fuerte, ¿no? Pero esas amenazas, qué bueno que pues yo también tenía un temperamento fuerte, no me amedrentó, no me asustó, me sorprendió un poco, pero hasta allí. Ya hablando con el niño, digo, tú tienes que hacer tu trabajo. Tú le dijiste a tu papá que te estaba exigiendo o que te quejaste con él por eso, pero hay que hacerlo, hay que acabarlo. Después de todo, el chamaco llegó y terminó sus trabajos. Digo, ahora sí, todos terminamos y se acabó el curso escolar. Entonces, esas son cosas que le suceden al maestro en su camino, ¿no? Tiene que encontrar ciertas
ciertos obstáculos que a veces no permiten, y dice el maestro mejor, ahí que quede, que aprenda el que quiera y el que no, que se quede. Pero en mí yo ya tenía esa vocación de decir, no, ¿por qué se va a quedar? Sino para mí, mi deber era atender a todos y que todos salieran bien, que todos aprendieran, cumplir con todo lo que se tenía que enseñar. Yo exhorto a los jóvenes, a las personas adultas de la comunidad, que cuando haya un proyecto de que se vaya a fundar o establecer un taller, una escuela o un lugar para mejorar la salud de los ciudadanos, no pongamos obstáculos, sino que se apoye, se impulse para que aquel proyecto se realice, porque todo redunda en bien de la comunidad. Es muy negativo cuando una comunidad rehúsa o niega el apoyo, el servicio para un centro que va a dar frutos, que va a mejorar, que va a proteger, como es la educación, la salud o el trabajo dentro de la comunidad. Por eso va mi exhortación a todas aquellas personas que llegaran a escucharme, que jamás nos neguemos a realizar un proyecto que vaya a trascender en bien de la comunidad. Pues a mí me da mucho gusto cuando veo, por ejemplo, desde que algunos de mis alumnos llegaron a formar parte del gabinete de la autoridad municipal, a ser presidentes municipales, a ser regidores, porque desde allí ya están colaborando, ya están viendo el mejoramiento de su pueblo. Y me da mucho gusto también al saber que hay doctores trabajando ya en grandes hospitales de la Ciudad de México, que hay ingenieros, licenciados, aunque no muy bien desarrollado porque tienen que salir fuera. Después de tener la profesión, por la necesidad de trabajo, tienen que irse, salir ya sea a la capital del estado o a la capital del país o a otro lugar para encontrar trabajo de acuerdo a su profesión. Pero es satisfactorio saber que aquel pequeño que tuve enfrente, con esa sonrisa, con esa rebeldía, con esas necesidades, que a veces llegaban sin almorzar a la primaria y que los niñitos me platicaban, no he almorzado, no he comido. Entonces recordar esa vida, recordar esos pasajes, es lo que conduce a que se sienta esa alegría, esa satisfacción de saber que aquel pequeño, que aquel muchacho, ahora ya es un señor ingeniero, es un licenciado o es un médico. Es una satisfacción muy hermosa, porque se conoció y se vivió junto con el niño esa vida de limitaciones, de necesidades, y por qué no decir, del esfuerzo, pensar en el esfuerzo que realizaron, porque muchos de esos profesionistas se iban en la mañana a trabajar, a labrar la cantera, a recoger piedra para venderla en las minas del mármol de cantera, para poder apoyarse e ir a la escuela. Cuando se iban ya a estudiar su carrera, tenían que ir a trabajar un rato y luego irse a su escuela. Así que es admirable pues el esfuerzo que les tocó desarrollar para llegar a ser profesionistas.